Y vamos a irnos ahí, hermanos, al Salmo 42, un salmo que casi todos se lo saben, ¿verdad, hermanos? Salmo 42. Amén. Y la palabra de Dios dice así: con la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted puede ponerse de pie, pongámonos de pie para honrar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vemos, ¿verdad? Hoy la palabra se llama anhelando la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan cada día en sus vidas, hermano, la presencia de Dios? Todos tenemos que anhelar todos los días, hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos guía, el que nos motiva, Él es el que nos dirige. Así que, hermanos, anhelemos todos los días estar en la presencia de Dios, porque eso nos ayuda, nos da fuerza. Desde el comienzo, hermanos, vemos, ¿verdad?, de la historia humana, ha existido un deseo profundo, hermanos, en el corazón del ser humano por estar en la presencia de Dios. Desde el principio, y vemos ahí, hermanos, en el jardín del Edén, ¿verdad? Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios. Hablaban y caminaban con Dios estos Adán y Eva. Y esta cercanía, hermanos, esta cercanía que había se rompió. ¿Por qué creen ustedes que se rompió? Por el pecado, es correcto. Esta cercanía que había se rompió con el pecado, pero el anhelo de la humanidad, hermanos, para regresar a esa comunión íntima con Dios, ha permanecido. Hasta ahora ha permanecido. Hasta ahorita, hermanos, ha permanecido ese anhelo por estar siempre en la presencia de Dios, estar ahí junto a Él. Y ese es nuestro deseo también, hermanos, cada día estar en esa presencia, en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Ayer vemos el Salmo 42, ¿verdad? Como este salmista David, ¿verdad?, expresa con una intensidad, con una pasión, con ese, hermanos, con esa sed realmente en su corazón, hermanos, con esa sed de Dios, y compara, hermanos, al ciervo con el agua fresca, hermanos. Vemos al salmista, hermanos, que compara su sed de Dios con, amado Dios, aleluya, gloria a Dios, que lo compara con la de un siervo. Vemos el siervo, hermano, que clamaba por el agua. Él clamaba, así clamaba David por esa sed, por esa presencia de Dios en su vida. Anhelaba el agua fresca, hermanos. ¿Cuál es esa agua fresca, hermanos? La que usted y yo tenemos hoy que anhelar. La presencia de Dios en nuestra vida, pero así con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como dice ahí, con nuestra alma, anhelarlo cada día en nuestros corazones, anhelar de esa presencia de Dios, hermano, que es la que nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a dirigir, hermanos. Sin la presencia de Dios, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos cada día de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, y anhelarlo así como David lo expresa ahí, ¿verdad? Con todo su corazón lo estaba expresando él. Gloria a Dios. Esto refleja, hermano, cuán esencial es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuán importante es la presencia de Dios para nuestra alma. Tanto que el agua, así como el agua es tan vital, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad que sí? A veces cuando tenemos sed, esa sed necesitamos tomar agua. Muchos dicen fresco, ¿verdad?
que con el fresco tal y el resto se le quitan, pero no, agua, hermanos, es la que quita esa sed, hermanos. Así como el agua es vital para nuestro cuerpo, para nuestras vidas, así la presencia de Dios es vital para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro espíritu, hermanos, para que sea fortalecido. Amén. Vamos a ver, hermanos, la importancia de anhelar la presencia de Dios. Vamos a ver qué significa vivir en su presencia. ¿Cómo podemos cultivar, hermanos, en nuestras vidas diarias la presencia de Dios? ¿Y cuáles son los beneficios y resultados, hermanos, de buscar fervientemente? Buscar fervientemente, hermanos. No casualmente. No hoy sí, mañana no. Hoy sí lo busco, mañana ya no, no, hermanos. Es todos los días. Primero, el anhelo por la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen ese anhelo, esa pasión, esa sed realmente, hermanos? Cuando hay esa sed, hermanos, bueno, ¿qué no hacemos por estar cada día en la presencia de Dios? Una necesidad. La presencia de Dios es una necesidad, como dijimos antes, vital, así como el agua es vital para nuestro cuerpo. El alma humana clama por Dios. Nuestra alma, hermano, necesita cada día y clama por la presencia de Dios. Usted y yo, hermanos, como seres, ¿verdad?, criados por Dios, fuimos creados para tener comunión con Dios. Dice otra palabra que usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de nuestro Dios. Entonces fuimos creados para tener una comunión con nuestro Padre Celestial, para tener esa comunión con nuestro Dios. Este anhelo está profundamente arraigado en nuestro espíritu. Ahí tiene que estar arraigado, hermanos, ese anhelo, ese deseo, esa pasión, hermanos, por estar cada día en su presencia. Y con eso no te digo, hermanos, que usted todos los días tiene que estar de rodillas día y noche, no, hermanos. La presencia de Dios, cuando usted y yo lo buscamos en oración, en busca de su palabra, hermanos, la presencia de Dios no es que se va a quedar aquí cuando usted sale de aquí, no. La presencia de Dios va con usted y conmigo donde quiera que usted y yo vayamos, porque Él está en nosotros, hermanos. Él está o tiene que estar en nosotros. Amén. Porque si no está en nosotros, tenemos problemas, hermanos. Más adelante lo vamos a ver. El ser humano fue creado para tener comunión con nuestro Dios. Este anhelo es profundamente arraigado, está profundamente arraigado en nuestro espíritu, ya que fuimos hechos a su imagen. Ahí lo dice en Génesis 1:27. El pecado fue, hermanos, que separó al hombre de esa comunión. Fue el pecado porque todos recordamos, ¿verdad?, cómo se paseaba Adán y Eva, hablaban, tenían comunión con Dios, ¿verdad?, con su Padre, pero a través del pecado fue que se rompió esa comunión, pero gloria a Dios por nuestro amado Jesús, ¿verdad?, rompió ese velo que había y fue quitado, y hoy usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, esa comunión plena. Pero el deseo de estar con Él sigue presente. En el Salmo 42 nos muestra al salmista que experimentó, hermanos, hambre. Él tenía hambre, dice, hambre, sed y hambre del Dios vivo. Él lo anhelaba, lo deseaba en su espíritu. Nosotros tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo. Tenemos, hermanos, que así como si usted deja de comer, hermanos, se va debilitando, ¿verdad que sí? O nos vamos debilitando. A veces con medio día ya decimos, uy, qué hambre me tengo, ya no aguanto más. Pues, hermanos, así tiene que ser, hermanos. Cuando usted y yo anhelamos la presencia de Dios, tenemos que sentir esa hambre por buscarle, hermanos. Porque si no lo buscamos, hermanos, nuestra vida se va secando. Se va secando poco a poco, hermanos, y no nos vamos dando cuenta. Gloria a Dios. Por la cercanía con Dios, comparando su necesidad
con la sed física. Este deseo es más que una emoción, es una necesidad vital, hermanos, para nuestra alma. Es una necesidad grande, hermanos. En el Salmo 63:1 dice ahí: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma, a nuestra alma, tenemos que hablarle a nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. A nuestra alma es la que tenemos que hablarle, que busque de su presencia. Mi alma, dice, tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados, dichosamente, felices, alegres, hermanos, los que tienen, dice, ¿cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos tienen hambre y sed de su justicia, de su palabra, de su amor, de su misericordia? Amén. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos seremos saciados, hermanos, de todo bien. Cuando usted y yo estamos en su presencia, cuando usted y yo buscamos de Él, un anhelo continuo y no temporal. El deseo por la presencia de Dios es una búsqueda ocasional, no es una búsqueda, no tiene que ser ocasional. Como les dije antes, hoy sí lo busco y mañana no. Pasado mañana si vengo, mañana tal vez no, hermanos. No tiene que ser una búsqueda ocasional, tiene que ser todos los días, constantemente, continuo, hermanos. Tiene que ser esa búsqueda por estar, hermanos, caminando con Dios, por estar a su lado. Así como el cuerpo necesita agua regularmente para sobrevivir, nuestra alma necesita la presencia de Dios diariamente, hermanos. Ahí antes decía que si nosotros no buscamos la presencia de Dios, hermanos, cuando hay una sequía, cuando deja de llover por varios, ¿verdad? Por un tiempo largo, ¿verdad? Como estuvo la vez pasada, la tierra se seca, ¿verdad que sí? Se seca, se raja, hermanos, y ahí no sale hierba. No sale hierba, ahí no se puede sembrar porque no hay agua. Y si usted siembra, pues va a sembrar en tierra mala, porque la tierra está seca y árida. ¿Qué necesita esa tierra? Agua. ¿Para qué? Para que empiece a brotar la hierba, para que usted tal vez el día de mañana pueda sembrar. Así mismo nosotros, hermanos, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando creemos que nos necesitamos de Dios, cuando creemos, hermanos, que estamos bien a como estamos, buscándolo hoy, mañana no, si puedo, si tengo tiempo, hermanos, nos vamos secando, así como esa tierra. Nuestra alma, nuestro espíritu se va secando poco a poco, hermanos, y cuando nos dimos tiempo, nuestra vida anda alejada, apartada de Dios. Ya no voy, ya no quiero, no me digan, no me llamen. ¿Por qué? Porque ya nuestro espíritu, nuestra alma se ha secado, hermanos. Así como esa tierra, hermanos, el ejemplo de la tierra seca. Así nos vamos secando nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos por eso cada día, todos los días, hermanos, necesitamos de la presencia, de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro espíritu, hermanos, para no secarnos. Para no secarnos, hermanos, porque si nos secamos, hermanos, vamos a tener problemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando apartamos tiempo, usted y yo apartamos tiempo para estar con Dios, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Nuestro espíritu se fortalece, hermanos. Nuestro espíritu va creciendo, hermanos. Y eso es lo que queremos, que nuestro espíritu se fortalezca y no se debilite.
Gloria a Dios. Y no se debilite. Sin embargo, hermanos, cuando nos descuidamos, como les decía antes, si no descuidamos esta búsqueda de nuestra alma, se seca espiritualmente, como les dije antes, como una tierra árida. Así se va secando cuando usted y yo descuidamos nuestra vida espiritual, cuando usted y yo nos descuidamos de la presencia de Dios, cuando usted y yo creemos que estamos bien y que así estoy bien, hermanos. No, necesitamos cada día, hermanos, fortalecernos, vitalizarnos en el poder de su Espíritu Santo. En Isaías 55, 1 dice: a todos, yo estoy sedienta, hermanos, yo soy la primera, a todos los sedientes, venid a las aguas, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comer. La presencia de Dios no se compra, hermanos. El Señor nos regaló a usted y a mí. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, hermanos, caminar hacia esas aguas, caminar hacia Él. Si usted va a una pulpería, a un supermercado, hermanos, usted tiene que llevar dinero, porque ahí nada se lo van a dar gratis, ¿verdad que no? Necesita dinero para comprar, pero la presencia de Dios no se compra. La presencia de Dios, Cristo la pagó en la cruz de Calvario por ti, por mí, hermanos, y ya, hermanos, podemos entrar hasta el lugar santísimo, hermanos, y tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, aleluya. Por eso, como dice ahí, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. El Señor nos regaló, hermanos, Él nos dio gratis, hermanos. Por eso venimos, podemos acercarnos a Él confiadamente. Vamos a ver el ejemplo de Moisés en Éxodo 33, 15. Dice así: Moisés expresó su dependencia. Moisés dependía ¿de quién? De Dios. Dependía de la presencia de Dios al decir, gloria a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si la presencia de Dios no está, hermanos, en cada uno de nuestros ministerios, hermanos, que el Señor no nos deja hacer nada. Necesitamos la presencia de Dios en cada ministerio para que Él pueda fluir, para que Él pueda moverse, hermano, para que Él pueda obrar, para que Él pueda glorificarse, hermano. Necesitamos la presencia de Dios para todo. Dependemos totalmente de Él. No es en nosotros, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra humanidad, no es, hermanos. No, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. En cada ministerio, en el de alabanza, en el de danza, en los varones, las mujeres, en todo, hermanos, necesitamos que Él sea el que nos guíe, el que nos dirija, hermanos, porque Él sabe lo que a usted y a mí nos conviene y lo mejor para cada uno, hermanos. Él es el que lo sabe, hermanos. Por eso nosotros lo único que tenemos que hacer es, no es mucho, ¿verdad que no? Buscar su rostro, buscar su comunión, fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma en Él, fortalecernos en Él. Es lo único que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Y el Señor hace lo más difícil, hermanos, que es guiarnos, dirigirnos, abrirnos puertas, darnos sabiduría, dándonos entendimiento, hermanos, para que usted y yo nos podamos mover conforme a su espíritu, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. No nos saques de aquí, decía Moisés. Moisés entendía que la presencia de Dios no era solo un privilegio, no era solamente un privilegio, sino era, hermanos, él sabía que él dependía totalmente de Dios, como les dije antes. Él sabía la necesidad, hermanos, sino que era una necesidad que él tenía para avanzar, para caminar, hermanos. Es una necesidad, hermanos, para vivir y para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros, en cada ministerio, hermanos.
Moisés sabía que era una necesidad, y usted y yo sabemos, hermanos, que es una necesidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el ministerio avance, para que el ministerio camine, para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas, en cada ministerio, en todo lo que vayamos a hacer, hermanos. Nosotros dependemos, como dije antes, de nuestro Padre Celestial. Sin Él, como dijo Moisés, Padre, no nos saques de aquí. No nos movemos, no queremos movernos si tu presencia no está aquí, porque Dios no quería ir con ellos. Y todos creo que conocemos la historia. Pero Moisés le dijo: si tu presencia no ha ido conmigo, yo no quiero hacer nada. Yo no quiero moverme, no quiero caminar si tu presencia no va conmigo. Así que, hermanos, cualquier decisión, cualquier verdad que usted tenga que tomar, hermanos, consulte primeramente al Señor. Si es de ti, pues me moveré. Si no es de ti, aquí me quedo. A veces tomamos decisiones, hermanos, que nos van a acarrear dificultades, problemas. Por eso, hermanos, nuestra dependencia no está en un título. Nuestra dependencia no está, hermanos, en lo mucho que usted tenga de dinero, en los muchos carros. No, hermano, nuestra dependencia está en Cristo Jesús, en Él. Vemos que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel, ¿verdad? En una nube, allá en Éxodo 13, ¿verdad? Lo dice 21. Dice que iba de día una columna. Imagínense qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Es caminar en la presencia de Dios, saber que Dios va ahí, aunque usted y yo no lo veamos. En ese tiempo, pues el pueblo, yo me imagino que veían esa columna, ¿verdad?, de nube que iba de día, guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, hermanos. Protegiéndolos. Así mismo de noche dice que una columna de fuego los alumbraba, hermanos. Los alumbraba de día y de noche. De día y de noche, hermanos, estaba la nube y la columna de fuego. La presencia de Dios iba con ellos día y noche. No es que el Señor dice: bueno, yo te voy a acompañar hasta aquí y que de aquí para adelante a ver qué haces. ¿Verdad que no? No es para agradecerle a Dios, hermanos, por su Espíritu, por su presencia, que Él nos acompaña todos los días de nuestra vida, hermanos. Nos portemos o no nos portemos bien, hermanos, Él va ahí con nosotros, Él camina con nosotros, Él está ahí para guiarnos. Mira, te estás desviando del camino. Él nos habla a través de su palabra. Sigue tu camino, endereza tu camino. Él está ahí, hermano, la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, como le decía, el Shekinah de Dios. Así que, hermano, la presencia de Dios iba ahí. Gloria a Jesús. Total en la guía y el poder de Dios. Ellos estaban, hermanos, totalmente en la dirección, la guía y el poder de Dios. Qué lindo, hermanos. Viviendo en la presencia de Dios. Viviendo en la presencia de Dios. Cultivando una relación íntima. La presencia de Dios, un lugar de transformación, ¿cierto? Ahí el Señor nos transforma. Cuando nos sumergimos, hermanos, en la presencia de Dios, usted y yo somos transformados. Ya usted y yo no podemos ser los mismos. Ya usted y yo no podemos reflejar, hermanos, lo que reflejamos antes cuando andábamos en el mundo, ¿verdad que no? ¿O vamos a seguir siendo los mismos? No. En la presencia de Dios, hermanos, somos transformados. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras actitudes, hermanos, se van transformando. Porque la presencia de Dios está en nuestro corazón, porque la presencia de Dios camina con nosotros de día y de noche, porque la presencia de Dios es la que va con nosotros, hermanos, en donde quiera que usted vaya, donde quiera que nosotros vayamos, ahí la presencia de Dios va con cada uno de nosotros.
Entonces, hermanos, la presencia de Dios transforma nuestros pensamientos también. Antes tal vez hablábamos mal, ahora no hablamos mal. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestro espíritu y el Espíritu de Dios nos redarguye y nos habla y nos ministra y nos dice que estamos haciendo mal. Gloria a Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior para conformarnos a la imagen de Cristo, para hacernos conforme a la imagen del Señor. Usted y yo somos imagen de Dios, por eso el enemigo muchas veces no nos quiere, porque ellos ven cuando usted y yo caminamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Se refleja en nuestras vidas, en nuestro rostro. Entonces el enemigo se levanta, ¿verdad? Muchas veces en contra de nosotros, porque usted y yo estamos, hermanos, reflejando la imagen de nuestro Padre Celestial, porque ya no caminamos en nuestra voluntad, sino caminamos conforme al Espíritu de Dios. Romanos 8:29 dice así: así como Isaías tuvo una visión de Dios. Vamos a irnos ahí, vamos a leer esa. Romanos 8:29. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Romanos 8:29. Vamos a ver qué nos dice. 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Gloria a Dios. Los predestinó para que fuesen hechos, oiga, no era invento mío, conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, a usted y a mí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Así como Isaías tuvo una visión de Dios en su trono y exclamó: ay de mí, porque estaba en la presencia de Dios, ay de mí, que soy hombre muerto, ¿verdad? Porque la tierra tiembla, hermanos, ante la presencia de Dios, y no hay hombre, como dice la palabra de Dios, que viva, ¿verdad?, viendo la presencia de Dios. Usted y yo, si vemos al Señor, caemos muertos, hermanos. O sea, ni siquiera lo podemos ver. Por eso, hermanos, por eso el enemigo, hermanos, tiembla delante de aquellos de nosotros que caminamos, porque Él ve la presencia de Dios en nuestras vidas. Él ve la presencia de Dios en nuestros corazones, que usted y yo caminamos conforme no a nuestra mentalidad humana, sino conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Al estar en la presencia de Dios se revela nuestra necesidad de santidad. Al estar en la presencia de Dios, usted y yo vemos, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios puro, hermanos. Imagínense, nosotros, hermanos, como decía ayer el hermano, somos como trapos de inmundicia. Por eso necesitamos santificarnos, hermanos, limpiarnos, vivir en santidad cada día, hermanos. Y el Señor nos purifica y cambia. El Señor nos va limpiando, nos va purificando, hermano, nuestras vidas. En 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, aleluya, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Porque usted y yo vamos siendo transformados, hermanos, día a día, conforme usted y yo vayamos, hermanos, sumergiéndonos, metiéndonos cada día en la presencia de Dios, caminando, andando conforme a su propósito, conforme a su voluntad, hermanos, vamos siendo transformados, renovados. El Señor nos va limpiando, nos va purificando, porque
hay cosas todavía en nuestra vida que tienen que ser quitadas. Pero la presencia de Dios, hermanos, nos va limpiando, nos va purificando. Tenemos que ir cada día soltando lo que a Dios no le agrada. El valor de la intimidad con Dios. La presencia de Dios no es algo que se pueda experimentar superficialmente o de forma casual. Se requiere, hermanos, intencionalidad o de proponerse tiempo, dedicación. Tenemos que tener tiempo, hermanos. A veces, como les decía antes, ¿verdad? A veces decimos, es que no tengo tiempo para buscar la presencia de Dios. Tenemos que valorar, hermano, la intimidad con Dios, porque solo en su presencia, dice la palabra de Dios, que hay plenitud de gozo, hermanos, en su presencia. Y la presencia de Dios, como les dije antes, no es que usted tiene que pasar todo el día ahí hincado, no, hermanos, ahí en su casa, en su carro, donde usted vaya, ¿verdad? Ahí, hermanos, tenemos que ir adorando, alabando, glorificando a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, hermanos. Estamos, hermanos, glorificando a Dios. Se requiere intencionalidad, tiempo y dedicación. Así como con una relación, ¿verdad?, personal, se necesita tiempo, ¿verdad que sí?, para conocer a la otra persona. Se necesita tiempo. Si usted conoce a una muchacha, los que están solteros, ¿verdad? Los que están solteros conocen a una muchacha, necesitan tiempo para conocer cómo es esa persona, ¿verdad? Tiene que tener tiempo, hablar con esa persona, compartir con esa persona. Entonces, así, hermanos, así también usted y yo necesitamos apartar tiempo, hermanos, para estar con Dios, escucharlo, hablar, hermanos, para escucharlo, para hablar con Él, para conocer su corazón, hermanos. Jesús nos dio el mejor ejemplo. Él se apartaba, iba a orar, hablaba con su Padre, ¿verdad que sí? Estaba a solas con Él. Él se apartaba para estar a solas con su Padre y ahí empezar a hablar con su Padre. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos, para no hacerlo? Somos menos, ¿verdad? Necesitamos, por esto, hermanos, necesitamos apartar ese tiempo para conocer a nuestro Padre Celestial. Necesitamos tiempo para escucharlo a Él, hermanos. Necesitamos tiempo para hablar con Él, para conocer su corazón, para que Él nos hable a nosotros, cuál es su propósito, cuál es su voluntad en nuestras vidas. Ahí en Lucas 5:16 es que dice, ¿verdad?, que Él se apartaba, oraba, estaba a solas con nuestro Dios, con su Padre. Así nosotros necesitamos, Señor, esa comunión con nuestro Padre Celestial para conocerlo. Pero si no oramos, hermanos, oramos, ¿cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere para ti, para mí? ¿Cómo vamos, hermanos, a saber, hermanos, y a conocer su corazón? Si no tenemos comunión con Él, si no sacamos tiempo para estar con Él, si no tenemos tiempo, hermanos, porque en medio de la oración usted y yo conocemos a nuestro Dios y sabemos y conocemos, hermanos, lo que Él quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos sacar tiempo para estar en su presencia y no decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no sé orar. Yo era una de esas, hermanos, que yo decía, 3 minutos y yo no sabía ni qué orar. Y cuando hacían tiempo de oración aquí, hermanos, no volví porque no, ahí me ponen a orar, no quiero orar. ¿Sí? Así era yo, hermanos. Yo digo era porque ya no lo soy. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios. Pero, hermanos, si nos proponemos, después no hay nadie que nos pare, hermanos. Amén. Pues no hay nadie que nos pare. Tienen que hacernos señas para que paren. ¿Verdad, Rosita? Pero, hermanos, es una disposición, es un deseo, es una sed
por estar en la presencia de Dios. Y es ahí donde el Señor nos va ¿qué? A enseñar. Ahí Él nos va, hermanos, a dirigir, a guiar y no decir, no puedo. Y yo también lo digo a veces, no puedo. No puedo, hay muchas veces que yo digo y todavía a veces lo digo, ay, que no puedo, es que vieras. Pero hermanos, aquí estoy para la gloria de Dios. Porque como dije, yo no dependo de mí, no dependemos de nosotros, dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, hermanos, que es que hace en nosotros lo que Él quiere hacer, hermanos, lo que Él se place, hermanos. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no es, hermanos, así. Es lo que Él quiere, hermanos. Es lo que Él quiere. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Gloria a Dios. No es que usted tenga tampoco que estar todos los días, hermanos, no, pero si se puede, hermanos, gloria a Dios. Una cosa demandada a Jehová y esta buscaré. En su casa, ahí puede sacar su tiempo para orar, para interceder, para estar en esa comunión con Dios, para orar. Y el Señor tiene sus oídos, dice, atento a nuestras oraciones. La disciplina de la búsqueda continua. Buscar la presencia de Dios implica disciplina. Tenemos que tener una disciplina, ¿verdad que sí? Como en el estudio, como en otras cosas, tenemos que tener disciplina para todo, ¿verdad que sí? Asimismo, la oración, la meditación, la palabra y la oración son claves, para mantenernos conectados. Para mantenernos conectados con Él. Amén. La adoración, ¿verdad, hermanos? La meditación en la palabra. Ahí usted y yo nos mantenemos, ¿verdad?, conectados con el Señor. Porque, hermanos, si no estamos conectados con el Señor, entonces ¿qué? No estamos logrando, haciendo nada. Necesitamos esa conexión, hermanos, con nuestro Padre Celestial. Estar siempre en esa comunión, en esa intimidación con nuestro Dios, meditando en la palabra, porque la palabra de Dios es Dios hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y ahí vamos a encontrar muchas, hermanos, muchas cosas que tal vez usted está buscando, que dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero a través de la palabra, hermanos, el Señor nos habla. A través de la palabra, por eso la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, porque, hermanos, en cada prédica el Señor nos habla también. En cada prédica Él nos habla, Él nos ministra, Él nos va hablando. En medio de la adoración, hermano, cuando usted empieza a adorar, ahí el Señor empieza a ministrar en nuestra vida. Pero si no adoramos, si no estamos adorando, exaltando, glorificando a nuestro Dios, hermanos, no hay llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, porque en medio de la adoración el enemigo huye, así como lo hizo David, ¿verdad? Todos vimos, ¿verdad?, cómo David danzaba en la presencia de Dios. Fue criticado por eso, hermanos, porque él empezó a adorar y alabar al Señor. Él estaba en la presencia de Dios, no le importó cómo, hermanos, pero él estaba ahí adorándole al Señor. Hoy en día tal vez nos critican a nosotros, tal vez nos dicen una y otra cosa, pero no importa, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Nuestra mirada no tiene que estar en el hombre falla. La humanidad falla, hermanos, pero Dios permanece fiel a nosotros, hermanos. Él permanece siempre y va a permanecer fiel, hermanos. Falle quien falle.
a permanecer siempre fiel a usted y a mí, hermanos. Por eso necesitamos adorarle y el enemigo tiene que huir. No puede resistir la presencia de Dios. Cuando un pueblo adora, cuando un pueblo alaba, cuando un pueblo está en su presencia, en medio de... Gloria a Dios. Colosenses 3:2 dice, debemos poner nuestra mirada, ¿a dónde? En las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. No en las cosas de esta tierra, porque todo eso es pasajero, todo eso va a pasar, todo eso va a terminar, y ahí pueden leer ese pasaje, que no voy a entrar en esa otra, pero nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. En Él tenemos que tener nuestra mirada, como dije, porque el hombre falla, pero Él no nos falla, hermanos. La disciplina de buscar a Dios día a día nos asegura vivir bajo su cobertura, sabiduría y dirección. ¿No es hermoso, hermanos? ¿No es precioso, hermanos? ¿Verdad? Que cuando usted y yo busquemos su presencia, hermanos, día a día, vamos a vivir bajo su cobertura. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra potente. Pero ¿qué dice? El que habita. El que habita. Si usted habita, usted va a tener la cobertura, va a tener dirección, va a tener sabiduría, va a tener... Pero necesitamos habitar. Necesitamos, hermanos, buscarlo día a día, no alejarnos y no apartarnos. Mateo 6:33 dice, mas buscar, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas son todas, ¿verdad que sí? O serán añadidas. Todo lo demás, hermanos, lo que usted quiere va a ser añadido. Pero también dice, busquemos primeramente la presencia de Dios, la comunión con Dios. Busquemos día a día para vivir bajo su cobertura. Tenemos que buscarlo y el Señor va a añadir el resto. Usted y yo no nos tenemos que preocupar. Amén. Pero tenemos que buscarle a Él. Los beneficios de buscar la presencia de Dios: plenitud de gozo y paz. Uno de los mayores beneficios de estar en la presencia de Dios es el gozo y la paz que Él nos otorga, que Él nos da a cada uno de nosotros. El salmista escribe en 16:11, Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Entonces, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, hermanos, ¿qué vamos a reflejar? ¿Un limón ácido o un limón dulce? A veces parece que andamos comiendo limón, ¿verdad que sí? Ácido. Parece muchas veces, hermanos, pero si estamos en la presencia de Dios, hermanos, y yo sé que hay a veces momentos difíciles, momentos duros, momentos por los cuales pasamos, hermanos, que no quisiéramos pasar, ¿verdad? Pero el Señor dice que en todo tiempo tenemos que tener una alabanza continua en nuestras vidas, hermanos. No es fácil, pero con Cristo dice que podemos. Y esa es nuestra fe. Fe con fruto, como decía el hermano ayer. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de incertidumbre, lleno de pecado, ¿verdad que sí? Lleno de maldad, de tanta cosa. La presencia de Dios nos brinda en medio de este mundo, ¿verdad? Lleno de odio, de rencores, de maltrato, de abuso, ¿verdad? Dios en medio de todo eso nos ofrece paz, nos ofrece
gozo, hermanos, porque nuestra confianza, porque nuestra dependencia, como vimos antes, hermanos, no dependemos del hombre, no dependemos, hermanos, de lo que el mundo ofrece, dependemos de lo que Dios, hermano, nos ofrece, y Él nos ofrece gozo, nos ofrece paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nos ofrece, no la paz de este mundo. Gloria a Dios. En Filipenses 4:7 dice: no se trata de la ausencia de problemas, sino de la confianza, hermanos, de que Dios está con nosotros en medio de todas esas circunstancias, de todos esos problemas. No es que estemos exentos, no es que usted, ¿verdad?, no va a pasar. Todos vamos a pasar situaciones difíciles, duras, pero Dios está en medio de cada una de ellas. Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para fortalecernos. Fortaleza en tiempo de debilidad. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios nos da fortaleza. ¿A cuánto el Señor nos ha dado fortaleza en tiempos difíciles, hermanos? A todos, ¿verdad que sí? El Señor nos da fuerza, nos fortalece. Cuando decimos, ya no puedo, Señor, pero ahí el Señor nos da fuerza y adelante, seguir adelante, hermanos, sin importar nada, adelante. El Señor nos da fuerza cuando estamos débiles, cuando nos sentimos tristes, agobiados. Él nos da fuerza, fortaleza, nos levanta. En Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo, hermanos, como la palabra de Dios es Dios hablándonos a cada uno de nosotros, pero si no conocemos lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo vamos a salir, hermanos, fortalecidos de los problemas o de las situaciones que vivimos? Por eso es importante estar en la presencia de Dios, hermanos. Y en la presencia de Dios estamos cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán, dice, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Correremos, hermanos, y no nos cansaremos, caminaremos, hermanos, y no nos vamos a fatigar, porque el Señor está con nosotros. Amén. Porque la presencia de Dios camina con cada uno de nosotros, porque la presencia de Dios es la que nos fortalece, hermanos. Él es el que nos va a fortalecer en tiempos, hermanos, difíciles, en tiempos, hermanos, que nosotros decimos, ya no puedo. Al buscar a Dios, Él nos renueva. Amén. Él nos va renovando, Él nos va fortaleciendo, Él nos va dando nuevas fuerzas, Él nos va renovando y nos da energía, hermanos, a cada uno de nosotros para seguir adelante, confiando siempre en Dios, aún en los momentos más oscuros, en los momentos más sombríos, en los momentos más difíciles, en los momentos, hermanos, el Señor nos va a dar esas energías que necesitamos para seguir, para caminar, porque como dije antes, sin el Señor no podemos nada. Dice la palabra de Dios que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Yo no sé cuántos han visto un árbol que uno dice, mira, pero ni una hoja de ese árbol se está moviendo. ¿Verdad que sí? Ni una hoja. Pero a veces vemos cómo las hojas, las copas de los árboles se mueven de un lado para otro. ¿Y quién es que hace eso, hermanos? ¿Somos nosotros? No, hermanos, es el Señor que lo hace, y Él es el Señor el que se mueve en nosotros. Él es el que lo hace en nosotros. Nosotros nos movemos porque el Señor es el que se mueve en nuestras vidas, hermanos. No somos nosotros. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. Dependemos, hermanos, y dejémonos guiar y depender totalmente por Él, porque solo Él es el que puede hacer en nosotros lo que Él quiere hacer, hermanos. Dirección y sabiduría divina.
Ya casi termino. En su presencia encontramos dirección y sabiduría. Gloria a Dios. Para nuestras vidas. El rey David constantemente consultaba a Dios antes, como les dije antes, ¿verdad? Para tomar decisiones importantes. Si usted toma decisiones, hermanos, sin consultar a Dios, vamos a tener consecuencias, ¿verdad que sí? Después nos quejamos, ay Señor, ¿por qué pasó esto? Ay Señor, que de ahí que usted no tomó en cuenta al Señor. No le dijo al Señor, ¿es tu voluntad que yo salga del país? ¿Es tu voluntad que yo vaya a tal parte? ¿Es tu voluntad, Señor? ¿O es tu voluntad este negocio? ¿O es tu voluntad aquello? A veces tomamos muchas decisiones incorrectas porque no consultamos a Dios. Y en todo, sea por más pequeñito que sea, hermanos, consultemos a Dios. Si es la voluntad de Dios. Y David siempre buscaba, hermanos, hacer su voluntad. Buscaba su dirección. En Proverbios 3, 5, 6 dice ahí nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. A veces como tenemos grandes cosas, creemos, hermanos, que podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Es que yo soy muy inteligente, entonces lo voy a hacer a mi manera. No consulto a Dios, no busco la sabiduría de Dios en mis fuerzas, pero la palabra de Dios es que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en el Señor, reconociéndolo en todos nuestros caminos, y Él dice enderezará nuestras veredas. Entonces, hermanos, busquemos la presencia de Dios, busquemos, hermanos, la dirección de Dios. Nunca hagamos nada en nuestra humanidad, porque si no, van a venir consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo cultivar un anhelo por la presencia de Dios? Meditar en la palabra de Dios. Ahí vamos a cultivar, hermanos, un anhelo por la presencia de Dios. Una manera clara de cultivar un anhelo por la presencia de Dios es a través de la meditación diaria de su palabra, o sea, la Biblia. Debemos de estar meditando en ella, debemos de conocer la palabra de Dios, que dice ahí, como les dije antes, es Dios hablándonos a nosotros, es Dios, y la palabra de Dios trae revelación de Dios para nosotros. Ahí nos va a revelar, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Gloria a Dios. Y al estudiarla, no solamente ya me la sé, ¿verdad? Porque el enemigo conoce toda la palabra del principio al fin, pero hasta ahí nada más, ¿verdad que sí? Entonces nosotros podemos conocer también toda la palabra, pero si no hacemos nada pasa tampoco, ¿verdad, hermanos? Entonces es no solo estudiarla, es aplicarla, creer en nuestro conocimiento y amor por Él, hermanos. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Aplicarla a oración y oración. Y ya casi, sí, hermanos. Como dijo Jesús, debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. Los hermanos que van a ministrar pueden pasar, porque ya ahora sí, hermanos. Ya termino con eso. Como dijo Jesús, debemos de orar sin cesar. Ahí se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:17, lo que significa que nuestro espíritu, hermano, debe estar en una actitud de comunión con Dios. Cuando oramos, hay un dicho que dice, tenía mucho misterio, visión. Dije, bueno, el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que, hermanos, debemos tener esa comunión con Dios, orando en todo tiempo, buscando su presencia, buscando su comunión, hermanos, con el Señor. Debemos de mantenernos siempre, hermanos, en oración con nuestro Dios, porque ahí el Señor nos va a revelar lo que Él quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Lo que significa que nuestro espíritu debe estar
en una actitud constante de comunión con Dios. Usted y yo, hermanos, debemos de rodearnos también, de rodearnos de personas, hermanos, que busquen, que compartan el mismo deseo por Dios. Dice que el que se junta con lobos, el que camina con lobos, aullar aprende, hermanos. Tenemos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, hermanos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes buscamos, hermanos? Para caminar. Caminemos con personas que realmente anhelan, desean cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Personas que anhelan su casa, la casa del Señor. Gloria a Dios. Que nos animan. Que nos animan, esas personas que nos animan a no dejar de congregarnos. Que nos animan, hermanos, a tener esa comunión los unos con los otros, a encontrar aliento, fortaleza y guía para seguir buscando a Dios. Pero si usted y yo buscamos personas que no están caminando, hermanos, que no quieren nada con el Señor, hermanos, nos van a dejar, nos van a apartar de la presencia de Dios. Oremos. Oremos, hermanos, por aquellos que se han alejado de la presencia de Dios, por aquellos que han buscado, hermanos, alejarse, que han dejado, como dice la palabra de Dios, la fuente de agua de vida, la fuente de agua de vida que es nuestro Dios, hermanos, por las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, como dije antes, son pasajeras, pasarán y dejarán de ser, pero lo más importante, hermanos, es estar cada día en la presencia de Dios, porque ahí vamos a ser llenos, ahí vamos, hermanos, a estar, hermanos, en esa unidad con nuestro Padre Celestial, y Él nos va a guardar, nos va a guiar, nos va a dirigir, no nos va a dejar caer, hermanos. Anhelar la presencia de Dios es más que un simple sentimiento, es una necesidad, hermanos, espiritual que nos impulsa, que impulsa nuestra vida cristiana como el cielo anhela las corrientes de las aguas. Así nuestras almas, hermanos, así nuestro corazón debe anhelar estar cerca de Dios, porque en su presencia encontramos plenitud de gozo. En su presencia encontramos, hermanos, la dirección. En su presencia, hermanos, vamos a encontrar fuerza, fortaleza, una relación transformadora. Que este anhelo arda, hermanos, en nuestros corazones todos los días, y que nunca, hermanos, dejemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. No lo dejemos, hermanos, porque Él es el que nos ayuda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en un momento de adoración.